Hace unos días les estuve pidiendo por Instagram y por acá por YouTube que me hicieran preguntas que yo se las iba a responder. Así que hoy les voy a estar respondiendo esas preguntas. Voy a estar respondiendo varias, no todas porque es imposible, fueron muchas, pero quién sabe, y tu nombre está aquí abajito. Vamos allá. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Otra pregunta. En sus videos se ve que comparten mucho con su familia amiga de venezolanos, pero tienen amistades chilenas. Lo digo porque se ve muy poco de interacción con chilenos. Miren, caballero, yo les enseño una gran parte de mi vida, pero hay otra gran parte que no muestro, porque no es que estoy haciendo un reality show. Claro que tengo amistades chilenas y muy buenas amistades chilenas. Tengo amistades chilenas, amistades venezolanas, amistades cubanas y no salen en los videos, además porque asumen que a todo el mundo les gusta salir en los videos, a muchas personas no les gusta y además es cuestión de privacidad y también de seguridad. Piensen en la cantidad de lugares a los que he ido que ha sido gracias a chilenos, como la Teletón de Valparaíso, el show de la Teletón, como el Sur, todo eso ha sido a través de amistades chilenas, de conocidos chilenos, que no estoy todo el día enseñando mi vida completa, así que sí, tengo muy buenos amigos chilenos. Dice José Luis Templarx: hola Nauris, al igual que tu compatriota Yoliene, ¿estás arrepentida de emigrar o de idealizar la migración? Arrepentida de emigrar, nunca. Creo que nunca estaré porque en Cuba no tenía ningún tipo de oportunidad ni de prosperar económica ni personalmente. O sea, no había ningún tipo de oportunidad en el aspecto que lo mires. Entonces en Chile he tenido millones de oportunidades, he tenido al fin la libertad, esa libertad que en Cuba uno a veces ni se da cuenta que no tiene, porque en Cuba llegamos a normalizar una vida tan miserable que llega el momento que ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos viviendo o cómo es el mundo normal. Y Chile me ha brindado todo eso, la libertad, oportunidades. Entonces en mi caso yo creo que idealizar, nunca idealicé la migración. De hecho, creo que siempre estuve consciente que me iba a doler muchísimo. Claro, una cosa es lo que uno imagina y otra es cuando uno llega. Extraño muchísimo, gracias a Dios pude venir con mi familia, pero extraño muchísimo mi tierra, siempre voy a extrañar a Cuba. Aquí en Chile lo que pasa es que uno cambia de problemas, ¿no? Estás todo el tiempo pensando en la renta, en legalizarte, en cómo, de qué manera se puede prosperar para tener todas las oportunidades que este país tan lindo brinda. Estás enfrascado en volver a tener todos esos amigos, toda esa red de apoyo que tanto hace falta, que uno dejó en su país. Entonces yo diría que no, que arrepentida jamás, jamás. Extrañar mi país siempre, pero arrepentida de estar en Chile, jamás. Me pregunta Raquel Zúñiga 6376. ¿Te gustaría trabajar en tu profesión en Chile, aparte de hacer tus videos, que por cierto me encantan? Gracias, Raquel. Pues la verdad que sí, me encantaría ejercer mi profesión. Yo me gradué en Cuba de psicología y de hecho es algo que quería contarles, así que nosotros, mira, por tu vida, nosotros estamos así conectados porque era algo de lo que quería hablarles. De hecho, este es un gran proyecto que tengo y que estoy estudiando muchísimo, porque ejercer como psicóloga aquí en Chile es posible, pero sí lleva todo un trámite que es grande. Yo me traje mi título de psicóloga, incluso legalizado por el MINREX, hasta Chile, pero dejé otros 2 documentos que necesito legalizándose en Cuba, que ya están legalizados también. Ahora me los tienen que hacer llegar. Acá tengo que hacer otras tantas cosas que me va a llevar meses, pero bueno, estoy en el camino. Lo que no quiere decir que voy a abandonar YouTube, jamás, jamás. YouTube es mi trabajo primario, o sea, es lo que amo, es lo que me gusta hacer y sería complementario, por supuesto, con mi trabajo en las redes sociales. Pero sí, estoy en eso, estoy que no paro estudiando, porque uno tiene que ponerse al día también con todo, ¿no? Aparte de todo el trámite del papeleo que estoy haciendo. Así que pidan mucho por eso para que todo se vaya dando ahí y pueda hacerles un video diciéndole, caballero, ya. Pero bueno, estoy ahí en el camino.
Soledad Rincón 2078. ¿Cuándo van a sacar a la familia de Lisander? O al menos a una parte de la familia. Creo que eso sería lo justo. Pensar en la felicidad de nuestra pareja. Gracias a Dios tú casi tienes a toda tu familia contigo. Yo me alegro que así sea. Saluda a la señora Elizabeth Cate y a su hermoso Sergito. Mira, si por querer fuera la cosa, ya toda la familia Lisander estuviera aquí y otras familias mías, amigos, ¿qué más quisiéramos que estar todos juntos? Pero ahora mismo, legalmente, no podemos traer a nadie porque ustedes saben que nosotros estamos en proceso de refugio y este proceso de refugio no nos da derecho ni a hacer invitaciones, ni siquiera reunificaciones familiares. Entonces es cuestión legal, cuestión también de dinero y también que muchas veces las personas infieren que como yo soy quien doy la cara, ¿no? Yo soy la youtuber, pues como que las decisiones las tomo yo sola o que tengo mucho dinero y las decisiones del dinero también las tomo yo sola. Pues no es así, caballero. De hecho, la decisión de emigrar con mi familia hasta Chile, todas las decisiones económicas, todas las tomamos Lisander y yo en conjunto. Las discutimos, nos sentamos a hablar. O sea, de hecho nosotros, gracias a Dios, somos una pareja muy unida en eso y las decisiones, ya sean económicas o cualquier otra cuestión, pues nosotros lo conversamos. Así que sí, si Dios lo permite, un día la familia de Lisander va a estar aquí. ¿Tú te imaginas? Toda la familia unida. Muchachas, ese día vamos a hacer un fiestón. Gonzalo Gula, ¿cómo está la familia? Y esta pregunta también me la hicieron muchísimo, me preguntaron también por cada uno de ellos, cómo está mi mamá, mi hermana, mi sobrino, por qué no salen en los videos. Y la respuesta es que todos ellos están bien, gracias a Dios. Esto, a ver, pasa como con la pregunta de si tengo amistades chilenas. El hecho de que no los vean en los videos no quiere decir que no existan o que no hablemos, que no nos comuniquemos. Caballero, nosotros seguimos viviendo uno al lado del otro. O sea, en la casa estamos ahí pared con pared. Mi mamá está bien, mi sobrino también está muy bien en la escuela desde que llegó, gracias a Dios. Mi hermana también está muy bien en su trabajo. Es lo que les digo, no asuman que todas las personas quieren salir en los videos o el hecho de que no salgan en los videos quiere decir que no existen. Sí, todo el tiempo estamos juntos, celebramos juntos. Agradezco que me pregunten, la preocupación que siempre tienen, pero gracias a Dios cada uno está en sus proyectos, cada uno está superándose, trabajando, estudiando, aprovechando todas las oportunidades que nos ha dado Chile, cada uno también de ellos en sus nuevas relaciones, así que bueno, están bien. Richard Marchand 5614. Hola, ¿de dónde sacan tantos recursos para viajar? En Chile es caro hacer turismo. Bueno, yo creo que en casi todos los países del mundo hacer turismo es caro. Vamos a empezar por ahí. Pero yo sé que a veces ustedes me preguntan esto no con ninguna maldad, sino por desconocimiento. Trato de no tomármelo personal porque la verdad que es algo que preguntan mucho junto al ¿en qué trabajas? Uno, yo trabajo. Yo, gracias a Dios, llegué a Chile con trabajo porque yo soy creadora de contenido. Hago estos videos, no solamente estoy en YouTube, estoy en las otras redes. Entonces, bueno, empezando por ahí. Pero la verdad que con mi trabajo no me da para ir a esos lugares que sí son caros. Como el viaje al sur, el viaje que hice, por ejemplo, a La Serena, el hotel al que fui, en el sur, en fin, muchos lugares que ustedes han visto. Siempre ha sido gracias a la invitación de un amigo, de un suscriptor que desde acá les mando un beso y les agradezco porque son personas que me quieren mucho y que saben que además de disfrutar ese lugar al que voy a ir, de conocer algo nuevo que en la vida yo pensé que conocería, que estoy cumpliendo sueños, también me sirve precisamente para trabajar, porque a la vez que conozco también estoy haciendo contenido, entonces estoy trabajando, porque luego les publico a ustedes los videos y no estoy solamente disfrutando, también estoy trabajando. Entonces, bueno, esa es la forma. A veces esas personas salen en los videos y a veces no, pero bueno, esa es la forma. Espero aclarar esa pregunta. Dice Jeremy Barrios 4163.
Por casualidades de la vida te vi comprando en Fruna. Quería saludarte, pero me dio vergüenza. Estabas con Lisander y tu mamá. No quería molestarlos. Mi pregunta sería, ¿te incomoda si se te acercaran para saludar, en especial cuando estás ocupada? Caballero, yo amo cuando ustedes me saludan. Me encanta ir por la calle o en el lugar que esté y que ustedes me saluden, porque, a ver, es algo tan mágico que yo les estoy hablando ahora, o sea, no nos conocemos físicamente, pero que llegue el momento en que nos podamos conocer físicamente así en persona, es súper bonito. Ahora sí, les voy a decir algo, cuando ustedes me vean, ustedes cuando me saluden me dicen, hola, te veo de YouTube, porque a veces como que llegan así y se me quedan como que hablando, y yo digo, bueno, ¿de dónde nos conocemos? O a veces me he pegado un susto también, en plena calle Valparaíso, cosas así. Así que ustedes me dicen, hola Nauri, yo te sigo en YouTube, te veo en YouTube, y yo voy a estar súper contenta ahí, brava me voy a poner si no me saludan. Si yo me entero que tú me viste por ahí, mira, y no me saludaste, corta aquí, te voy a hacer un corta aquí. Tú me tienes que saludar, no, de verdad, me pone súper feliz. Gracias a todos los que me ven por ahí, me saludan y me dicen palabras tan bonitas, porque yo siento que ustedes se sienten tan identificados. Es más, cuando me saludan, yo siento tanto el amor de cada uno de ustedes, porque me dicen palabras tan bonitas, de verdad, que me emocionan. Salúdenme. Pregunta Juan Velázquez, miembro del canal, mi amor, mis corazones. Hola Nauris, mi pregunta es, ¿adoptarías otra mascota? Me encantaría sobre todo tener otro perrito, la verdad que sí, que los miro. Pero sobre todo me recuerdan también muchísimo a Minnie, ¿sabes? Lo que no pude vivir con ella, de hecho ya hace un año les voy a estar publicando un video sobre este año que se cumplió en que Minnie ya no está con nosotros. Minnie es mi perrita de Cuba, para los que son nuevos por aquí. Y la verdad que sí me gustaría, pero sería súper complicado. ¿Por qué? Porque Lisander y yo, para trabajar, para grabar los videos, pues tenemos que salir mucho de la casa. Y entonces ya tendría que dejárselo a mi mamá, que es quien me lo pudiera cuidar. Y ya le estaría yo dejando una responsabilidad más a ella, además de todo el trabajo que tiene. Y también desde lo económico. Caballero, es tan lindo tener el amor de un perrito, de un gatico, de estos animalitos que se vuelven familia para ti. Pero cuando se enferman es súper complicado, y lo viví con Minnie. Con Minnie fue muchísimo el dinero que gasté en cuestión de veterinarios, medicamentos, y lo haría de nuevo. O sea, es que yo me conozco, yo sé que si yo tengo una mascota, pues yo lo voy a dar todo. Puede estar enferma, que yo puedo no tener dinero para comer, pero yo hago algo de alguna forma, y o sea, dinero para su veterinario, para lo que sea, pues lo consigo. Y realmente no estoy en una situación económica ahora en la que pueda tener una mascota, porque ustedes saben, estoy tratando de establecerme por todos los medios aquí en Chile, Dios mediante, y eso es un proceso que también lleva dinero, y estoy comenzando. Así que Dios mediante, en el futuro, si quiero, sí o sí. Si vamos por ahí caminando Lisander y yo digo, ay, mira Lisander. Pero bueno, a futuro sí, completamente. Dice Cristian Serrano 3588, miembro del canal. Caballero, yo todos los domingos hago en vivo para los miembros del canal, para la membresía, así que si quieres un poco más ahí de chismecito de cosas, ve que te va a gustar. Me dice Cristian, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué tienes de Cuba, aparte de la bandera y los aros? Saludos y cuídense mucho. Gracias, Cristian. Pues mira, los aros me imagino que quizás te refieres a esto. Estos me los regalaron unas amistades y me encantan. Yo casi siempre ando con mi banderita de Cuba, pero tengo otras cosas que son venidas literalmente de Cuba, traídas de Cuba, y cosas que yo también me traje en la travesía que son muy especiales. Estando aquí en Chile, una hermana de la iglesia me regaló estos areticos que son de Cuba, que se los trajeron de Cuba. Entonces, yo en Cuba tenía unos areticos parecidos, me encantan, a cada rato me ven con ellos. Esta pulsita que me la compré en la feria de artesanía, que dice Cuba, y también es venida de Cuba porque lo venden los artesanos cubanos. Y me traje además
en mi travesía, o sea, en esa mochila que solo podía traer lo indispensable porque era una travesía de horas caminando, en fin. De Cuba a Chile yo solo me traje una mochila. Y bueno, esto es un casete, o sea, un casete de cinta. En este mismo nailito me lo traje y dice especial de Eli, casete familiar. Pero este es un casete que grabé yo. Aquí delante dice Esther Borja, pero no es Esther Borja. Yo me dedicaba a grabar las voces de mi familia, de mi mamá, mi papá. Yo era una niña, imagínate que yo, no sé, estaría en primaria, secundaria, por ahí, no sé, tendría 10, 8, 10, 12 años. Y aquí incluso está la voz de mi abuelita, de mi abuela que tristemente ya no está con nosotros por parte de madre. Aquí está la voz de ella. Yo me lo traje con la esperanza de acá comprarme algún día una videocasetera, creo que se llama, ¿no? Para escucharlo. Me imagino que funcione bien porque, bueno, aquí está el casete. Y quiero comprar así algo que no eche a perder el casete porque, no sé, que no lo enrede. En fin, me traje esto desde Cuba. Y también me traje este álbum con algunas foticos de la familia allá en Cuba. Esto fue un 31 de diciembre, Cerrito Chiquito, mi papá, mi mamá. El puerco se ve allá atrás. Lisander y yo, esta foto con las gafas, Lisander y yo es nuestra primera foto juntos. No la primera, pero sí la primera vez que fuimos juntos a la playa. Con mi hermana, mi sobrino. ¿Cuánto recuerdo? Bueno, en fin, que me traje este álbum de las cositas que traje de Cuba. También la ropa de la travesía la tengo guardada de recuerdo. Me encantó esta pregunta, de verdad. Y quiero decirles también algo que para mí es un nuevo reto y que me salió así, no sé por qué. Y que espero que a ustedes les guste. Y es que voy a duplicar o por lo menos hacer mucho más frecuente la publicación de videos aquí en Nauris Blog. Ustedes saben que nosotros estamos publicando los martes y los sábados a las 2:30 de la tarde, hora Chile. Entonces quiero duplicarlo o por lo menos publicar con más frecuencia. Así que estén revisando ahí todos los días a las 2:30 de la tarde. Cuando les publique sí va a ser 2:30, el día que sea va a ser 2:30 de la tarde. Pero estén revisando porque aunque activen la campanita, igual YouTube no le avisa a todo el que tiene la campanita activada. Si no la tienes, actívala porque puede que sí te avise. Pero bueno, no es una certeza. Así que estás revisando por ahí a las 2:30. Espero que te gusten los videos. Digo que es un reto porque, bueno, tú sabes, estoy súper a full grabando. Además con todo mi proyecto de mi carrera como psicóloga, de los estudios, en fin, que es un gran reto. Pero tú sabes que lo que yo amo es hacer videos para ti y estar ahí sabiendo, conversando, tirándonos al chismecito. Así que bueno, revisan por ahí. Y quiero también hacer una sección así de preguntas y respuestas porque por tu vida, ¿cómo me quedaron preguntas sin responder? Si tu pregunta me quedó sin responder, quién sabe, y para la otra, para el próximo video, o también les voy a seguir preguntando, oigan, vayan a hacer preguntas así como que el post o vayan a preguntarme en Instagram, yo les voy a estar diciendo. Pero bueno, vamos a estar también haciendo estas preguntas y respuestas, que espero que les guste, me comentan qué les parecieron estas preguntas, estas respuestas y nos vemos en un próximo video, mi amor. Chao pescado y a la vuelta una pregunta.